Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos, ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Señor, te queremos dar gracias un día más por tu santa palabra, Dios mío, que puedes poner en nuestras bocas, Señor. No somos dignos de poder predicarla, pero por tu sangre somos dignos, por tu misericordia, Señor. Ahora yo te pido que tu palabra haga el efecto por el cual tú la envías, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda avivar nuestros corazones, nuestros espíritus y remover todo aquello, Señor, que pueda estar estancado, Dios mío, porque queremos ser siervos efectivos, extender tu reino, Dios mío, y declarar tu palabra para que muchos puedan ver tu gloria. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Podemos tomar asiento. La unción que tuvo Jesús para hacer su obra, Él la quiere depositar en ti. ¿Cuántos lo creen? Así es como se llama el título del mensaje. Y voy a leer la palabra de Dios en San Lucas capítulo 4, verso 16 en adelante. Y dice la palabra de Dios: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Gloria a su nombre. Amén. Y cuando todos lo miraron fijamente, Él dijo: hoy se cumple esta escritura delante de vuestros ojos. Amén. Es un hecho histórico, es un hecho poderoso. Amén. Como el profeta Isaías ya profetizaba acerca de la venida de Cristo y de la obra de Cristo. Aleluya. Pero yo creo que en estos tiempos, en estos últimos tiempos, mejor dicho, en estos tiempos donde se está acelerando, ¿no?, la venida del Señor de una manera sorprendente, yo creo que el Señor quiere depositar, ¿cuánto dicen amén?, esa unción que Él tuvo, depositarla en sus hijos. La palabra de Dios nos enseña, y Jesús dijo: mayores obras haréis, mayores obras haréis. Y cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, yo me pregunto: Señor, ¿está el Espíritu Santo sobre mí? ¿Está tu presencia sobre mí? Si recopilamos un poco en la Biblia, me viene a la mente Sansón, o me viene a la mente Saúl, o me viene David, cuando dice la palabra del Señor que el Espíritu venía sobre ellos. Y cuando el Espíritu venía sobre ellos, cosas maravillosas acontecían. Entre una de ellas dice la palabra que Sansón se tomó a las columnas
y le dijo, Señor, dame tu fuerza, dame tu gracia, tu misericordia. En ese momento vino el Espíritu y derrumbó aquel templo. ¿Cuántos dicen amén? También vemos como el Espíritu venía sobre Saúl, aleluya, venía sobre David y sobre tantos siervos, y la gloria del Señor caía sobre cada uno. Yo creo que es muy atractivo, ¿verdad? Cada creyente, cada cristiano dice, yo quiero que Dios obre a través de mi vida. La palabra de Dios dice que Él respalda con milagros y con señales a sus hijos cuando se predica la palabra. Amén. Y yo pregunto, Señor, ¿cuánto hay de tu Espíritu en mí? Porque a mí me venía a la mente, el Espíritu Santo nos santifica y después nos capacita. ¿Cuánto dicen amén? La palabra del Señor, y hablando en este punto, el Espíritu del Señor está sobre mí, nos dice en Gálatas capítulo 5, verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas, amén, no hay ley. Amado, ¿cuánto hay de autenticidad del Espíritu Santo en mí? Porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que echa fuera demonios, dice el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad, que nunca os conocí. Así que yo no quiero que el Señor me use puntualmente, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu estuvo sobre Sansón, pero el final de Sansón no fue todo el propósito que Dios quería cumplir con su vida. Amén. Se quedó a medias, a mitad de camino. Y yo no quiero quedarme a mitad de camino. Yo quiero que el Espíritu del Señor repose en mi vida. Que el Espíritu del Señor, cuando yo predique, pueda quebrantar los corazones. Que a través del Espíritu del Señor, cuando pongamos las manos sobre los enfermos sean sanados. Cuando vengan los endemoniados, podamos poner por el Espíritu de Dios y echar fuera a los demonios. Pero debemos de vivir una vida, amada iglesia, guiada por el Espíritu Santo. No busquemos, amada iglesia, solamente los milagros, porque quien busca la presencia de Dios, los milagros le perseguirán a él. ¿Cuántos lo creen? Así que, amada iglesia, tiene que haber un equilibrio en nuestra vida. Si queremos que Dios nos use y se mueva a través de nosotros, busquemos su presencia para que su Espíritu repose sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios quiere, amado, que su iglesia no se quede a medias, que su iglesia no se quede en un banco sentada escuchando sermones domingo tras domingo, sino Dios quiere que seamos investidos de poder. ¡Aleluya! Por eso dice también la palabra, me ha ungido. ¿Para qué está el Espíritu del Señor sobre mí? Para ungirme. Para ungirme, dice, me ha ungido para dar buenas nuevas. Muchos quieren la unción para exhibirse. Hoy vemos mucho en internet cómo ponen dos piernas juntas y empiezan a que si crece, que si no crece, y hacer supuestos milagros, que algunos son verdaderos, pero otros son falsos. ¿Para qué yo quiero la unción de Dios en mi vida? ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero la unción de mi vida, de Dios en mi vida, para hacer la obra de Dios. No para hacer mi obra, no para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la obra por la cual Dios me ha creado, por la cual Dios me ha puesto en mi ciudad, en mi barrio o en mi pueblo. Como ha dicho Bernard, Huetortájar no es un pueblo muy conocido, pero es el pueblo donde Dios me ha puesto. Aleluya. Y aunque el pueblo no es muy conocido, el pueblo no puede tener excusa de que no se le ha dado a conocer a Cristo. El pueblo no puede tener excusa de que enfermos no han sido sanados. El pueblo no puede tener excusa de que personas han sido libres de su atadura y de sus pecados. Me acuerdo cuando comenzamos a evangelizar allí, le hablé a un alcohólico, le estábamos hablando a un alcohólico y cuando acabó la conversación nos llevó a su casa.
Y abrió la nevera, cogió una botella de Larios y la tiró por el fregadero. Aleluya. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos dicen amén? Hace ya unos años, alrededor de 2 años, abrimos iglesia también en Illora, que tampoco lo conocéis, ¿verdad? Illora no se puede llegar ni por la autovía, no tiene autovía, te tienes que meter por otros pueblos, ¿no? Allí recónditos, pero el Señor también está haciendo obra maravillosa, porque el Espíritu del Señor está sobre sus hijos y sobre sus siervos para predicar las buenas nuevas, para anunciar la buena noticia y no para anunciarnos a nosotros mismos. A veces buscamos en las iglesias, los pastores, que más unción tenga y no sabemos que toda unción proviene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice, me ha ungido para dar buenas nuevas. Mira lo que dice la Biblia en Mateo 28, versos 16 a 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Hay dudas? ¿Nunca ha usado el diablo la palabra de Dios contra tu mente, contra tu conciencia? Diciendo, ¿dónde están esos milagros que Dios ha prometido? ¿Dónde están esas promesas que Dios te dijo que un día haría? Ten en cuenta que Satanás tuvo la osadía de decirle a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tuvo la osadía de decirle, escrito está. Cuando Jesús usa la palabra, Satanás también usó la palabra. Y le dijo, escrito está, tírate y a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Esto está en Salmo. Amén. Esto es una realidad. Pero claro, dice para que tu pie no tropiece en piedra. Una cosa es tropezar y otra cosa es tirarte. ¿Cuánto dice que amén? Pero el diablo tuvo la osadía de usar la palabra y los discípulos dudaron. Dudaron cuando Jesús estaba con ellos hablándole, queriéndolos investir de poder. Y se le acercó y le habló diciendo, toda potestad, todo poder me ha sido dado. Así que si todo poder le ha sido dado a Jesús, porque se lo arrebató al enemigo, ¿cuántos dicen amén? El primer Adán pecó y falló, y los hombres le dieron cierta autoridad a Satanás sobre sus vidas. Pero cuando vino Jesús, hablando de la tentación, le arrebató esa autoridad cuando murió en la cruz. Y le dijo, esa potestad es mía. Yo tengo todo el poder y yo se lo doy a quien quiero, a los que creen en mí, a los que me aman, a los que me buscan, a los que fallan, a los que se equivocan. Pero toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Y yo no voy porque me lo he inventado. El Señor me ha dicho, id. ¿Cuántos dicen amén? Y como el Señor ha dicho, id, para predicar buenas nuevas, Dios quiere usar tu vida y mi vida con su unción para predicar buenas nuevas. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros siempre. Todos los días estoy respaldando a mis siervos y a mis siervas. ¡Aleluya! No nos quedemos, amada iglesia, dormidos en los laureles. No nos conformemos a una vida cristiana mediocre o conformista. Yo quiero experimentar todo lo que Dios tiene de parte de Él para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y no solo para quedármelo, sino para dar. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuántos lo creen? Dice que la palabra del Señor que el Espíritu está sobre mí para dar buenas nuevas. Y dice también para sanar a los quebrantados de corazón. La Biblia dice que con la consolación que hemos sido consolados, también nosotros vamos a consolar a otros. ¿Cuántos quieren que Dios los use como instrumento para sanar las almas que están heridas y rotas?
tú mismo vas a ser quebrantado. Tú mismo vas a tener que pasar por ese duro proceso. Jesús dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús fue molido como se muele el hueso de la aceituna. El aceite de la unción estaba compuesto de varios componentes, entre ellos componentes como la mirra, el ajenjo, que era amargo, era antiséptico también cuando se le ungía a los animales, cuando tenían alguna raja o cuando tenían algo, y también tenía especies aromáticas y tenía ungüentos aromáticos. ¿Cuántos quieren la unción de Dios? La unción de Dios huele bien, pero también a veces para tener la unción es amarga. Aleluya. Y vamos a pasar por procesos y por quebrantos que son inexplicables. Y yo no puedo hablarle a otro acerca de situaciones. No puedo consolarle, aunque en la palabra hay todo consuelo. Pero a través de mis experiencias, de la misericordia que yo he recibido de Dios, voy a poder consolar a otros. ¿Cuántos lo creen? Dice, a los quebrantados de corazón, Él los sana y venda sus heridas. Yo he sido muy quebrantado de corazón por la infancia y también por mis propias decisiones, por mis malas decisiones y por mi propio pecado. Pero Dios ha sido fiel, amado. Dios ha sido fiel. Yo dormía en un cartón en la calle, destruido por el poder de las drogas, la heroína, la cocaína, sin esperanza, sin ilusión, con muchos años de prisión. Pero un día en aquel cartón clamé a Dios y le dije, si tú eres Dios, si eres real, cambia mi vida. Y bueno, ha funcionado. Aquí estoy. Aleluya. Y no tenía esperanza, no tenía ilusión. Viví con un padre, lo conté en alguna ocasión. Mis padres se separaron. Mi madre, estaba con un hombre que era brujo. Él era brujo, hacía brujería, venían curanderos y venían de muchos pueblos a que los curara. Y yo me acuerdo que albergué en mi mente el pensamiento de matarlo, porque él nos maltrataba. Pero una vez, cuando ya me convertí a Cristo, él se estaba muriendo de una enfermedad de tuberculosis. No se sabía de dónde había tenido esa enfermedad. Y yo me acuerdo que ya estaba convertido, que ya el Señor hizo en mi vida su obra. Y llegué un día a esa casa de ese maltratador que me había maltratado durante muchos años. Él se estaba muriendo en la cama, muriéndose. Y llegué allí, tomé un poco de aceite y le dije, te perdono por todo el daño que me has hecho. Y en el nombre de Jesús sé sano. Y fue sanado. Aleluya. Y tiró todos sus libros de brujería. Aleluya. Y se ha bautizado. Aleluya. Porque con la consolación que nosotros hemos sido consolados, podemos consolar a otros. Muchos jóvenes allí a la iglesia han venido destrozados, con ira con los padres, que han sido abandonados. Y solo un abrazo ha podido sanarlos en el amor de Cristo. Porque es el Espíritu quien sana a través del amor y a través de las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que Dios nos ha dado unción para sanar a los quebrantados. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice la palabra también para poner en libertad a los cautivos. He buscado una traducción que en muchas traducciones en Isaías 14:15 dice el preso agobiado será libertado pronto. Pero aquí he buscado una traducción que dice muy pronto el cautivo será libertado y no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan, porque yo Jehová que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Hoy tú puedes estar, no sé en qué situación, puede ser una cautividad mental, cautividad espiritual, puede ser preso de vicios o de algunas situaciones. Pero Dios dice que ha venido para darte libertad. Amén. Y Dios rompe cadenas en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso, amada iglesia, dice que Él vino a poner en libertad a los cautivos y dar libertad a los presos también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y yo creo que no hay cadena
suficientemente grande que Dios no pueda romper. Amado, el Señor es bueno. Tabaco, porros, cocaína, heroína, alcohol. Todas esas cadenas Dios ha roto en mi vida. Ha roto cadenas de depresión, cadenas de temor, cadenas de vivir preso de la opinión de los demás. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay personas que van como caballos desbocados por el mundo y dicen, yo soy libre. No, tú tienes libre albedrío. Es una cosa. Pero ser libre es que Cristo te libre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dice también la palabra que la unción, que el Espíritu de Dios está sobre mí, dijo Cristo, para dar vista a los ciegos. ¿Cuántos ciegos hay, amada iglesia? Dice la palabra del Señor que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio no resplandezca. No dice que puso una venda, porque si pusiera una venda, cualquier enfermero lo puede quitar. Dice que cegó, y el único que puede dar vista a los ciegos es Jesucristo. Si no tenemos la unción de Dios, amada iglesia, podemos hablar mucho y nuestras palabras son vanas y son muertas. Es verdad que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero la palabra de Dios tiene que ser predicada con unción. Primero tienes que creer que se cumple. Tienes que creerla para ti y tienes que creerla para los demás. Su palabra es luz y cada vez que tú hablas es luz saliendo de tu boca. Cada vez que hablamos la palabra de Dios con fe es luz que sale de nuestra boca. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Yo me acuerdo cuando habla la palabra de Dios y a poner en libertad a los presos, ¿no? No quiero salirme mucho. Primero dice los cautivos, después dar vista a los ciegos y vuelve a decir a poner en libertad a los presos. ¿Por qué a poner en libertad? El cautivo está retenido en contra de su voluntad, pero el preso ya tiene una condena. Amén. Hay una diferencia, hay una pequeña diferencia, pero en verdad es grande. Y Dios dice que viene a poner en libertad a los que están presos. Yo he visto presos en la cárcel que son libres, porque han conocido a Cristo. Y he visto a personas fuera que son presas, incluso en la iglesia he visto personas que siguen siendo presas. Y me viene a la mente el gadareno, el endemoniado gadareno. Vamos a leerlo en Lucas capítulo 8, verso 26. Dice, y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, que estaba como endemoniado desde hacía mucho tiempo. En el día de hoy se hubiese dicho endemoniado hasta los ojos. En andaluz, endemoniado hasta los ojos. Porque dice que hacía mucho tiempo. No es que cuando una persona está endemoniada, pues un problema, ¿verdad? Pero cuando lleva mucho tiempo, el enemigo hace más estragos en la vida de esa persona. Dice, endemoniado desde hace mucho tiempo. Imagínate si estaba endemoniado hasta los ojos, que no vestía ropa, ni moraba en una casa, sino en los cementerios, en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, le lanzó un piropo. No dice eso. Lanzó un gran grito. ¿Cuántos alguna vez han tenido miedo? ¿Te han asustado alguna vez? A mí una vez, me acuerdo de pequeño, mi hermano mayor iba a tirar la basura, yo iba a tirar la basura y se metió detrás de la puerta en las escaleras del piso abajo y me asustó. Casi me da un infarto. Grité y después de gritar casi me quedo sin respiración. Yo tenía unos 7 años, aquella escalera me daba miedo y para colmo llegó lo que esperaba, alguien detrás de la puerta. Y grité de miedo. Pero cuando el endemoniado vio a Jesús, gritó, porque el que
los demonios que estaban dentro de él, que atormentaban a este hombre, que intimidaban a los demás, tuvieron miedo al ver a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesús es Dios hecho hombre, de donde procede toda unción. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que postrándose a sus pies, exclamó en gran voz diciendo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, y rompiendo las cadenas, era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Legión. Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no lo mandase a ir al abismo. Había un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que lo dejase entrar en los cerdos. Y ya sabemos, les dio permiso y se precipitaron por aquel despeñadero, ¿verdad? Y dice la palabra: y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús y hallaron al hombre de que había salido los demonios. Y lo vieron como sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Mira, amado, cuando Dios toma una vida, lo transforma todo. Lo transforma a Él y transforma todo lo que hay a su alrededor. No me quiero conformar a vivir una vida cristiana a medias. No me quiero conformar a conformarme. No sé si está bien dicho, pero no me quiero conformar a conformarme. Yo quiero todo lo bueno, todo lo sabio, todo lo poderoso que Dios tiene. Sin querer la unción para mí, sin querer la unción para que se me suba a la cabeza y los demás digan cuánta unción tiene, sino quiero la unción de Dios en mi vida para hacer la obra de Dios. ¿Cuántos quieren esa unción que viene del cielo? ¿Estás buscándole de todo corazón? ¿Estás luchando? ¿Estás pidiéndole al Señor: dame fuerzas porque yo no puedo? Dice la Biblia que la unción pudre el yugo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. No quiero jugar a tener unción. Amada iglesia, Sansón jugó con la unción de Dios y los resultados fueron desastrosos. Pero hubo alguien que sí valoró la unción de Dios, y ese fue el profeta Samuel. Cuando la visión de Dios escaseaba en aquellos tiempos, Dios levantó a un hombre que amaba la presencia de Dios, que no estaba en cualquier lugar, que no estaba con cualquier persona, sino que estaba en el lugar que Dios quería que estuviese. Y sí, podemos estar en lugares donde Dios nos manda. Jesús estaba con las prostitutas, con los ladrones, para compartirles el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Y no para hacerse como ellos, sino se hacía a ellos, pero para ganarlos. ¿Cuántos dicen amén? Amaba la presencia de Dios. Por desgracia, hoy día, en el panorama evangélico, vemos que se aman más los cargos, los puestos, que la presencia de Dios. Hay gente que ama este lugar, estar en un púlpito, cuando nuestro mejor púlpito es la calle. Aquí todos son simpatizantes, unos más, otros menos, pero ¿cuántos aman a Dios? Todos van a decir amén. ¿Cuántos quieren de Dios? Todos van a decir amén. Bueno, algunos de vez en cuando se puede levantar y maldecirte, que a mí me ha pasado, pero normalmente, amado, ¿cuántos hay ahí fuera que no conocen a Cristo? ¿Cuántos de mis vecinos
no conocen a Cristo. Y yo creo que hoy podemos decirle, Señor, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Primero para librarme y después para usarme. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ponernos de pie. Le voy a pedir a alguna hermana o hermano que salga con la alabanza. La unción de Dios engancha, te hace adicto. Está el que es adicto a la droga, a los tatuajes, al café. La presencia de Dios, el sentir correr los ríos de agua viva, te hacen adicto. Predicar sin el respaldo de Dios es como lanzar palabras al aire. Estar en la iglesia de una manera fingida o atado por pecados es vivir a medias. Pero la presencia de Dios es lo único que necesitamos. Te puede faltar todo: el dinero, la casa, la comida. Pero cuando uno siente el respaldo de Dios en lo que hace o en lo que dice, no importa lo que digan de ti o lo que opinen de ti. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la identidad no puede venir del ambiente, sino de la fuente. Y esa fuente que es Cristo está rebosando de poder. Está rebosante de liberación, está rebosante de visión, está rebosante de gloria. Para que vean la gloria del Evangelio de Cristo. Jesús, manso y glorioso Cordero. Aleluya. Por eso hablan de Él como el buen pastor, pero también hablan de Jesús como el alfa y la omega. ¿Cuántos dicen amén? Hablan de Jesús como el príncipe de paz, pero también como el Shaddai, el todopoderoso, como el pan de vida o la luz del mundo. En Él es sometida a todas las cosas. Por Él y para Él fueron hechas. Y si el Espíritu del Señor está sobre ti, el Espíritu del Señor que estuvo sobre Él está sobre ti, Dios va a bendecir tu llamado. Dios va a bendecir tu propósito. Por eso en esta hora dile: Señor, levanta tu mano donde estás. Ayúdame. Quiero ser libre. Libre para liberar a otros. Quiero ser lleno de tu presencia para dar al que está perdido. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Algunos pueden pensar: bueno, eso es pretensión, eso es orgullo. Eso es creer lo que la palabra de Dios dice. Separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Él, está claro que no somos nada. Pero en Él y con Él haremos proezas. Padre, en esta hora quiero orar por aquellos que están teniendo, Señor, opresión mental. En el nombre de Jesús. Aquellas personas, Dios mío, que están sufriendo de tormento en su mente, Señor, en su espíritu, de opresión,
en esta hora, Señor, la libertamos en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús, Señor. Sé libre, sé libre, sé libre. Oh, Señor, oramos por aquellas personas que pueden tener vicios de tabaco, de alcohol, de pastillas, de cualquier otra cosa, en el nombre de Jesús. Proclamamos libertad a los cautivos, apertura de la cárcel a los presos, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, queremos orar por aquellos que no pueden ver más allá y están siendo cegados de alguna manera por el enemigo. En el nombre de Jesús, recibe la vista. En el nombre de Cristo, espíritu sordo, espíritu mudo, sal fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh, Señor, aquellos que están siendo atados por el enemigo, ahora en esta hora, sal fuera, espíritu del maligno, en el nombre de Jesús. Y declaramos la vida de Dios, la vida de Dios, la vida de Dios sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada joven. Oh, recabashete bebebe kosharandarabaku, rokoto sherekandarabashere. Oh, aleluya. Aquellos, Señor, que han estado siendo atormentados en los sueños últimamente, teniendo sueños, siendo atormentados, siendo sobresaltados a medianoche. Ahora, en el nombre de Jesús, sea roto por el poder de tu palabra toda opresión. En el nombre de Cristo. Y Señor, yo oro para que tú llames a hombres, a mujeres, a jóvenes, a la mies, a servirte. Puede ser que un día el Señor te llamó, pero el polvo del camino, el lastre de las situaciones han apagado el fuego, pero todavía quedan las ascuas. Dile ahí donde está: Señor, vuélveme a llamar. Vuélveme, Señor, la ilusión de predicar tu palabra, la ilusión de sanar a los enfermos, la ilusión de echar fuera demonios, la ilusión de que otros te conozcan. Vuélveme a llamar a tu obra.